país. No podemos parar el TPP, como no vamos a poder parar ningún otro acuerdo que pueda surgir en el futuro. Lo que nos queda como país es mejorar la competitividad. Ustedes como Zona Franca han identificado de entrada algunas medidas específicas que deberían adoptarse desde el Estado y desde los propios empresarios para ir preparándose para ese impacto, porque obviamente algún impacto tendrá en las zonas francas dominicanas. Eso es así, y no solamente nosotros, otras entidades también han abogado porque se le preste atención y se tomen medidas concretas sobre otras cosas que impactan los costos en la República Dominicana. Ejemplo de ello podemos citar el tema del transporte. Es increíble que todavía en este país no tenemos la libertad de contratación del transporte de carga, porque tenemos unos pseudo sindicatos ahí que nos obligan a contratar con ellos y a pagar tarifas que no responden al mercado. ¿Qué podemos hacer con esos sindicatos concretamente? ¿Tenemos alguna posibilidad en este momento? ¿El empresariado tiene alguna posibilidad de tener sus propias unidades, de comenzar a dejar de depender de esos camioneros? Bueno, nosotros nos hemos cansado de pedirle al gobierno, a este y anteriores, de que tienen que tomar medidas contra estos sindicatos porque vivimos en un país de libre empresa. Por lo tanto, todo el que tiene necesidad de contratación de un servicio debe poder procurarlo a quien mejor condiciones les ofrezca. Entonces, tenemos estos sindicatos que realmente nos obligan de una u otra forma a contratar con ellos. Entonces, eso no hay libertad de contratación. El gobierno tiene que velar porque haya esa libertad. ¿Qué otras medidas ustedes pueden identificar así? Hay varias otras. Nosotros hemos hablado de flexibilizar el código laboral para poder introducir mayor competitividad en el ámbito laboral. El tema de la energía, que lo conoce todo el mundo. O sea, cada vez llegan más empresas de Zona Franca con más tecnología y por ende con mayor demanda de la energía eléctrica. Y estas empresas muchas veces se ven limitadas al crecimiento o a lo que pueden llegar, porque sencillamente el costo de la energía es prohibitivo con relación a otros países con los cuales competimos. El gobierno está construyendo 2 plantas, Punta Catalina, y con eso ha prometido que va a haber una solución, en principio, del problema eléctrico, sobre todo en una baja de las tarifas. ¿Ustedes tienen esa confianza como lo tiene el gobierno? Yo creo que el país entero está confiando que estas plantas va a tener un impacto en lo que se llama el precio spot de la energía. Y si eso se llega a materializar, pues yo creo que va a ser una gran ayuda para lo que estamos diciendo. La competitividad país es lo único que nos va a salvar a nosotros. Estamos diciendo entonces que si el gobierno junto al sector privado adoptara algunas medidas específicas, el tema del transporte, el tema de la energía, el tema del salario y del código laboral, las empresas del sector pudieran estar más o menos preparadas para resistir el impacto de la entrada de Vietnam y esos países que han firmado el TTP con Estados Unidos. Es decir, o como quiera tendríamos un gran riesgo, es decir, ¿estaríamos preparados o no? Bueno, vivimos en un mundo de alta competencia. Estas medidas, si se lograran adoptar, pues definitivamente van a mejorar el clima de costos en la República Dominicana para las empresas. Y entonces es de esperar que vamos a estar en mejor condición para seguir compitiendo. Pero la competencia no se acaba porque este país tome 2 o 3 medidas como las que he mencionado. La competencia va a continuar. Ahí se está hablando también mucho de la apertura de Cuba, que va a ser otro competidor más en la región. O sea que nosotros debemos de ver el país como una gran empresa, y la empresa tiene que ser celosa de sus costos para poder exportar al mundo. ¿Pagan las zonas francas un salario justo, un salario que le ayuda a mantener los empleos? ¿A qué debemos atenernos en los próximos años con toda esta situación? Este y otros temas continuaremos debatiéndolo con el señor José Tomás Contreras, presidente de Ozona, aquí en Panorama Económico, después de esta pausa.
Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables, las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center número 39 o contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Gracias por seguir ahí con Panorama Económico y con el señor José Tomás Contreras, presidente de Adozona. ¿Qué tenemos en las zonas francas hoy? Anteriormente hablábamos de zona franca y pensábamos en textiles, pero hoy tenemos una diversidad de productos de exportación en la zona franca, incluyendo marcas famosas a nivel mundial que se han establecido en la República Dominicana. Eso es correcto. La zona franca ha venido en una constante diversificación con el surgimiento de nuevos subsectores. Al principio solamente se conocía textil y confecciones, pero hoy en día podemos ver otros sectores tan importantes como son componentes médicos, componentes electrónicos, empresas de servicio, los famosos call centers, empresas de la rama automotriz, logística, que recientemente fue inaugurado el centro logístico Caucedo. Es una nueva actividad que en el sector de zona franca está tomando mucho auge. Así que cuando vemos el panorama, el arco iris de la zona franca, ya no solamente podemos hablar de textiles y confecciones. Estamos viendo una transferencia tecnológica porque cuando se implementó el modelo de zona franca, uno de los argumentos fundamentales era que mediante ese sistema el país poco a poco iba a ir obteniendo una transferencia de tecnología que le iba a permitir posteriormente ser un país realmente productor de esos componentes que la zona franca producía. Entonces, en este momento, cuando se instala una fábrica de joyas, por ejemplo, ese personal es dominicano, está aprendiendo la gente a hacer joyas. Cuando se instala una fábrica de calzado, se está entrenando un personal que, si esa fábrica decidiera marcharse del país, algún otro industrial o empresario dominicano puede tomar ese personal y seguir produciendo. ¿Hay una transferencia tecnológica? Eso es correcto. El sector de zona franca tiene unas cuantas características interesantes, porque por ejemplo, cuando nosotros vemos en el tema del empleo, hay un porcentaje alto de ser el primer empleo. O sea, las zonas francas emplean no necesariamente personas con experiencia, porque la vocación de la mayoría de las empresas de zona franca es entrenar su personal. Tú mencionabas joyería, pero también en la parte electrónica, en la parte de componentes médicos, el personal es altamente adiestrado. Cuando hablamos de transferencia de tecnología, claro que sí, porque cada vez hay más maquinarias envueltas en los procesos que requieren también técnicos dominicanos. Uno de los propósitos del invento de zona franca, aparte de generar divisas y crear empleo, es transferir tecnología que a la vez se traduce en el entrenamiento y capacitación del personal nuestro. Por supuesto. Siempre este programa procura que nuestros entrevistados puedan decirle a la gente común, al ciudadano común, en qué forma las zonas francas le pueden beneficiar. ¿En qué forma usted como ciudadano común puede decir, bueno, yo tengo zona franca en mi país y aparte de recibir un salario, tengo un familiar que trabaja, ¿cómo yo puedo beneficiarme? ¿Cuál es mi conexión con esa industria que se llama zona franca? ¿Cómo yo como ciudadano me beneficio de ella? Mira, las zonas francas hoy en día están empleando alrededor de 160.000 personas en 25 de las 32 provincias. O sea que tiene una penetración a nivel nacional muy importante. Es uno de los pocos sectores que está 100% formal. ¿Qué quiere decir eso? Que toda esa masa
de empleados está inscrito en la seguridad social, lo cual le da calidad de vida a los empleados, porque tienen sus riesgos cubiertos en términos de salud, riesgos laborales y pensiones, que es muy importante. Entonces, un empleo en zona franca es un empleo de calidad. Muchas veces se ha hablado de que, bueno, tiene un salario bajo, lo cual yo creo que es totalmente errado, porque no se toma en cuenta, cuando se hacen ese tipo de comentarios, que las zonas francas trabajan por objetivo. Si bien hay un salario mínimo con el cual se emplea a los empleados inicialmente, eso rápidamente cambia, porque hay metas de producción. Hay que entender que la competitividad internacional, que es el mercado al que sirven la mayoría de las empresas de zona franca, requiere que ese personal tenga una alta productividad. Y eso solamente se consigue incentivando a los empleados. Justamente hay una petición, un clamor, incluso desde el propio presidente de la República y al sector privado, de que se aumenten los salarios. ¿Ustedes estarían de acuerdo con una revisión salarial para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, o eso tendría implicaciones negativas para el sector? Mira, recientemente se hizo un ajuste al salario mínimo, como se ha hecho en otros sectores de la economía. El de zona franca también se realizó. Yo no creo que ninguna empresa de zona franca estaría en contra de continuar mejorando los salarios, siempre y cuando que vaya acompañado de un aumento de la productividad. O sea, no es un tema de mejorar salario por el hecho de mejorar salario. Tenemos también que mejorar la productividad, porque hay que entender que al final del día una empresa que exporta al mundo está exportando un costo que se llama labor. Entonces, no se puede perder de vista eso. Hablando de apoyo, el gobierno, sobre todo en el último periodo de Leonel Fernández, hizo un préstamo de 1.200 millones de pesos a la zona franca, algunas empresas de zona franca. Tenemos entendido que ustedes han ido pagando. ¿Cómo va ese monto de deuda? ¿Cuánto quedan pendientes? ¿Cuál es el plan de pago que ustedes están desarrollando con el Estado? Eso es correcto. Esa ayuda vino en un momento muy oportuno, porque fruto de lo que ya se supo que fue esa gran crisis mundial, muchas empresas se vieron en una situación crítica y el Estado salió en ayuda. Desde la Asociación Dominicana de Zona Franca nosotros le hemos dado seguimiento al proceso de repago de esa deuda. Recientemente yo estuve con el ministro de Hacienda, precisamente pasando revista, y ya se me informó que cerca del 50% de esa deuda ya ha sido repagada. El resto está en vía de ser saldada por las empresas en base a los acuerdos de pago que han llegado con el mismo Ministerio de Hacienda. ¿Tiene alguna fecha? ¿Le informaron de que tiene, por ejemplo, un periodo determinado siendo esa deuda? ¿Está dividido en cuotas? ¿Tiene información de cómo se estableció para que el país pueda saber en qué momento quedaría saldada esa deuda? Mira, no hay una fecha específica. El Ministerio de Hacienda ha estado reuniéndose de manera individual con cada una de las empresas, porque hay que recordar que estos son compromisos individuales. O sea, esto no es compromiso de Adozona como asociación, aunque Adozona obviamente le da seguimiento, pero cada empresa tomó un préstamo a manera individual y cada empresa, pues por lo tanto, debe atender a esa obligación. Y lo han estado haciendo. O sea que el Ministerio de Hacienda está en ese tema. Gracias por participar en Panorama Económico. A ustedes. Gracias. Hemos tenido al señor José Tomás Contreras, que es el presidente de Adozona, con quien hemos conversado sobre estos temas interesantes para la República Dominicana, sobre todo en las perspectivas de lo que será el impacto del TTP en las zonas francas dominicanas. Ustedes no se vayan, que tenemos más contenido interesante aquí en Panorama Económico. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE.
Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables, las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center número 39 o contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Mucho se habla de las consecuencias de un servicio de mala calidad, de cómo afecta la satisfacción y la lealtad de los clientes, e incluso de cómo un mal servicio afecta el clima laboral y a la larga la retención de los mejores empleados. Un mal servicio tiene consecuencias que afectan de manera directa a los consumidores e igualmente a los proveedores de esos bienes o servicios. En nuestro reporte del consumidor de esta semana damos una mirada al tema del servicio al cliente. ¿Qué tan eficiente o cuál es el trato que reciben en instituciones bancarias, tiendas, supermercados, instituciones públicas y demás en el país? Estimado cliente, nuestros ejecutivos se encuentran ocupados. Su llamada es importante para nosotros. Favor, espere en línea. Frecuentemente como consumidores y clientes nos vemos expuestos al contacto con un servicio al cliente en alguna institución prestadora de servicios, ya sea bancaria, de telecomunicaciones, de entidades públicas, tiendas o supermercados, muchas veces con experiencias satisfactorias. Sin embargo, el margen mayoritario tiende a ser el de una experiencia negativa. A veces tú llamas con mucha cordialidad, haces una pregunta, a veces te dejan en línea muchísimo rato y a veces te cuelgan el teléfono, a veces ponen la persona que está al otro lado, te responde a veces de una forma como, que no sé, no adecuadamente. También sucede cuando uno va también a los bancos, la persona que está en el servicio al cliente a veces le hablan a uno de una manera como que uno no es gente. Otra deficiencia